las personas han inventado muchos dioses, en santos, en imágenes, en vacas sagradas, en cocodrilos, en elefantes, en cuantas cosas. Pero solo hay un Dios verdadero, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús mismo nos dice estas palabras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. Los creyentes, cuando recibimos a Cristo, ya tenemos que tener tiempo, sacar tiempo para conocer a Dios. A veces yo he visto creyentes que reciben a Cristo y se creen que ya conocen a Dios, y nada más lejos de la realidad. Ese es el principio, ¿sí?, de algo muy grande, de conocer a Dios y tener experiencias diarias con Dios. Él es maravilloso. Yo compartí hace poco este testimonio, pero lo quiero leer para que los que nos vean ahora y luego los que nos verán también, poder ver, que ellos vean el poder de nuestro Dios y el poder que nos ha dado Dios, porque dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y yo quiero compartir este testimonio de un señor que se estrelló con una avioneta y terminó en el hospital, dice, totalmente paralizado. Su médula espinal estaba aplastada. Dice, me había roto la primera y segunda vértebra cervicales, había perdido el reflejo de tragar, no podía ni comer ni beber, dice, y mi diafragma estaba destrozado, no podía respirar, dice que lo único que podía hacer con su cuerpo era parpadear, es decir, los párpados. O sea que clínicamente era un vegetal, ¿sí? Un paralítico y un vegetal completo. Dice, por supuesto, los médicos me dijeron que si sobrevivía sería como un vegetal el resto de mi vida. Dice, lo único que podía hacer era abrir y cerrar los ojos. Dice, y esa era la imagen que tenían de mí los médicos. Dice, pero no me importaba lo que ellos pensaran o me dijeran. Lo que sí me importaba, dice este señor, era lo que yo pensaba. Así que me visualicé volviendo a ser una persona normal. ¿Qué es visualizar? Es ver con los ojos de la mente, y hacer, es un acto de voluntariamente de verse normal, y es lo que empezó él a imaginar. Es lo que empezó él a ver en su mente, ¿sí? En su mente, a crear su realidad. Dice, así que no me importaba lo que ellos pensaran, me importaba lo que yo pensaba, es decir, la imagen que él tenía de él mismo. Dice, así que me visualicé volviendo a ser una persona normal, saliendo por mi propio pie del hospital, y lo único que tenía para trabajar en el hospital era mi mente. Pero él sabía que Dios estaba ahí. Dice, porque, dice, yo estaba con respiración asistida y me dijeron que nunca, escúchame, le dijeron que nunca podría volver a respirar por sí mismo porque su diafragma estaba destrozado. Pero una vocecita interior me seguía diciendo, respira, respira hondo, respira hondo. Y todos sabemos de quién es esa vocecita, ¿sí? Es la voz del Espíritu Santo de Dios. Dice, al final me la quitaron y no pudieron dar ninguna explicación, y yo no podía permitir tampoco que entrara en mi mente nada que pudiera distraerme de mi meta y de mi visión. Dios me había propuesto la meta de salir del hospital por mi propio pie para Navidad, y lo hice. Salí del hospital caminando, me dijeron que no era posible, y ese día, dice, jamás lo olvidaré. Lo comparto porque sé que puede servir a las personas que en este momento, dice, quizás puedan estar sufriendo. Dice, si quisiera resumir mi vida y decirles lo que pueden hacer, usaría esta breve frase: el hombre se convierte en lo que piensa. Así está escrito en Proverbios 23, 27. Tal como el hombre piensa, así es él. Qué buenas noticias, ¿verdad que sí, amados? ¿Sí? En el hospital, clínicamente le dijeron que nunca
nunca podría volver a respirar y mucho menos levantarse, quedaría como un vegetal. Solo podía mover los párpados, pero él no se conformó a esa situación. Él sabía el poder que Dios ha puesto en nosotros y junto a Dios se puso a trabajar por su sanidad, visualizándose y viéndose sano y que para Navidad él saldría andando con sus propios pies. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto grandioso? ¿Sí? Qué bueno es que tú te pongas de acuerdo con Dios, que una persona se ponga de acuerdo con Dios. Esta persona se puso de acuerdo con Dios para crear su realidad y tener y recibir en su cuerpo la sanidad. Eso es lo que importa, porque eso son las buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio es que hemos sido salvados y es que hemos sido prosperados. Con nuestra salvación va la prosperidad. Porque como dije en una ocasión, yo jamás hubiera podido pensar que sin medicinas yo hubiera podido sanarme. Sin medicinas yo jamás hubiera podido pensar que yo me hubiera podido sanar o curar. ¿Tú lo habías pensado antes eso? No, pero cuando Cristo vino a nuestro corazón nos abrió la mente. Nos abrió los ojos del espíritu, de la mente, porque nos había sido cegados a causa del pecado, de la transgresión de Adán. Hubo un velo que nos cerraba para poder ver a Dios y todo el bien que Dios tiene para nosotros. Estaban cegados. Segunda de Corintios 4:4 dice que el diablo, Satanás, todavía está cegando los ojos de los incrédulos para que no crean y se salven y no obtengan las cosas buenas de Dios. Amén. En 2 de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, en minúsculas, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean y se salven. Esto es, cuando uno cree en Jesucristo, se le abre la mente, puede ver a Dios con los ojos de la mente, ¿verdad? Podemos ver a Dios y podemos ver todo el bien que Jesucristo ganó para nosotros. Entonces ahora Dios nos dice aquí, el Espíritu Santo, en Juan 17, versículo 3, que en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien el Padre ha enviado. ¿Cuántos saben que unos buenos padres piensan tener un hijo y hacen provisión para ese hijo, ¿sí? Compran la cunita, compran la ropa, conforme a sus posibilidades, hacen todo lo que pueden para que ese niño, ese bebecito, esté lo más cómodo y lo mejor posible. ¿Es así? ¿Es así? Entonces, nuestro Padre Dios, nuestro Creador, la palabra de Dios dice que si nosotros siendo malos sabemos hacer esas buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas buenas que le pidamos? ¿Sí? Si nosotros sabemos hacer eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dios espera ahora que pasemos tiempo con Él, meditando su palabra, leyendo su palabra, hablando con Él. Y meditando la palabra, llevándola en nuestra mente, porque Dios y la palabra son una misma cosa. La tradición, la religión nos ha dado una imagen, ha formado en nosotros una imagen de Dios que no es real para nada. Yo sé de evangélicos, iglesias evangélicas incluso, donde a la hora de orar, oran: Padre, si es tu voluntad, sana fulanito. Si es tu voluntad, sana al hermanito. Yo he oído oraciones como estas y podemos ver que de esa manera no se conoce a Dios, porque Jesús vino a sanarnos. Jesús vino a sanarnos, a sanar nuestras enfermedades. Luego está también otros lugares donde enseñan también que esa enfermedad te la manda Dios y que si Dios te ha mandado esa enfermedad y Dios te permite esa enfermedad, es para que te pulgues por algo, es para que aprendas algo. Eso nos enseñó la religión católica y eso es lo que sigue enseñando. Y a mí me da mucha lástima ver, porque tengo familiares maravillosos que en verdad aman a Dios, pero no conocen a Dios porque lo que tienen es la religión que les ha enseñado, al igual que me enseñaron y nos enseñaron a nosotros, ¿sí? Y cuando les oyes y están enfermos y yo les oigo decir
qué bueno, que más llevó el Señor, que si Él lo tiene que llevar, pues si esto lo quiere el Señor, pues que lo va a llevar. Y se conforman con la enfermedad y no luchan por apartarla de su cuerpo. Como si uno verdaderamente reflexiona cómo Dios te va a mandar la enfermedad y luego va a mandar a su Hijo para quitarte la enfermedad, ¿sí? Esto es una locura. Entonces, Dios, el Padre, hemos de conocerlo porque el Padre es bueno. En Él no hay ninguna maldad. Él nunca te va a enviar una enfermedad como yo como madre, como mi esposo como padre, como tú, amado hermano y amada hermana, como padre y madres. Tú no enviarías una enfermedad a tu hijo para que él aprendiera algo de ahí, para enseñarle una lección. ¿Tú harías eso con tu hijo? Vamos, ¿qué es lo que haríamos? Si pudiera darle un riñón, se lo daría. Si pudiera darle mi vida, se la daría. ¿Sí? ¿Sí? ¿No darías tu vida a cambio de la suya? Pues eso es lo que hizo el Padre. Eso es lo que hizo el Padre, que dio a su Hijo, la vida de su Hijo para rescatar la tuya, la vida de su Hijo para sanar tu cuerpo de enfermedades. Ese es el amor de Dios. Pero la religión, la tradición han enseñado muchas falsedades de Dios. Por eso es necesario ahora conocer a Dios, conocer la verdad de Dios, conocer a Jesucristo, el que ha sido enviado para libertarnos a nosotros, salvarnos nuestra alma, sanarnos nuestros cuerpos y que tengamos y podamos tener una vida de abundante, una vida llena de alegría, una vida llena de su favor, una vida llena de su Espíritu Santo, una vida llena de gozo y no que esa vida es lo contrario a la vida que hemos cargado, y aun siendo creyentes hemos cargado con amargura, hemos cargado con tristezas, hemos cargado con tantas cosas que Dios no quiere que llevemos, pero que todo es porque lo hemos creído y lo hemos pensado de esta manera. Y es tiempo pues de conocer a Dios, porque Dios en Jesucristo ha hecho provisión. Amén. Él es el pan de vida, Él es el pan de salvación, el pan de sanidad, el pan de éxito, el pan de triunfo. Él es el pan de vida para nosotros. La palabra provisión, pro y visión. La palabra pro, que algo se hace en favor o en ayuda de alguien. Y visión, dice, es la capacidad de ver. Provisión, pro es algo o alguien que hace algo bueno a favor de otro. Entonces, esto es lo que hizo Jesús por nosotros. En Él tenemos nuestra provisión. En Él, la pro es que Él murió, resucitó, sufrió y padeció por nosotros, para que ahora nosotros en Él tengamos visión de lo bueno. Visión de lo bueno. Ya la visión. ¿No es verdad que cuando el esposo tardaba, los hijos tardaban, la esposa tardaba en llegar a casa? Ya nuestra visión, nuestro pensar, porque los pensamientos son visiones, ya nuestro pensar era, algo le habrá pasado, tarda mucho, no es normal que venga hasta ahora, ¿sí? ¿Verdad que hemos tirado siempre a pensar por lo malo? Cuando un jefe, estás trabajando y el jefe te llama, porque ¿cuántos han visto esta serie por televisión del jefe infiltrado? Que luego al finalizar llama a los que han estado con él, y cuando van con el coche, uy, ¿qué habré hecho mal? Van todos llenicos de miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no creen que les vayan a ascender, no creen que les vayan a dar una remuneración, un cheque. No creen eso, van imaginando, visualizando, van con la visión en su mente. Uy, me va a despedir. Uy, me va a hacer algo. ¿Es así o no? Esta es la visión que hemos cargado de lo malo, de muerte, de males y de maldición. Pero ahora Jesucristo es nuestra provisión. Él hizo algo grande por nosotros. Él hizo algo grande por ti que nos escuchas. Y Él es nuestra provisión. Y ahora Dios espera que con los ojos de mi mente yo pueda ver todo el bien que Jesús ha hecho por mí. Yo en alguna otra ocasión daré detalles, pero yo en una ocasión en mi cuerpo lo estaba pasando muy mal. Y yo en mi cama sentada le dije al Espíritu Santo, dije, Espíritu Santo, dame algo para salir de aquí.
Y lo que me dio el Espíritu Santo fue, automáticamente aquí en mi mente me dijo, ciertamente el bien y la misericordia de Dios te alcanzarán todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que me dio el Espíritu Santo? La palabra de vida, la palabra que me iba a sacar de esa situación. Y eso es lo que me dio el Espíritu Santo. Y en eso es lo que yo persistí, sigo persistiendo y ya siempre persistiré, porque desde hace ya años atrás el Espíritu Santo es lo que me viene mostrando y enseñando. O tenemos buenos pensamientos para cosechar buenas cosas, o si tenemos malos pensamientos no saldremos de donde estamos. Estaremos siempre como estuvo el pueblo de Israel, que estuvo 40 años dando vueltas en el mismo círculo, ¿sí? Porque no creyeron que Dios era bueno, no creyeron que la tierra de Canaán era una tierra que fluye leche y miel, que hay abundancia, y allí murieron todos. Ahí murieron todos, ninguno alcanzó, más que Josué y Caleb y los hijos de ellos. Porque ellos pensaban mal, ellos decían, Dios nos ha traído aquí para que nuestros hijos mueran. Oye, ¿cómo le sentaría eso a un padre, a Dios? ¿Cómo te sentaría a ti que tus hijos haces lo mejor por ellos, los llevas a un buen puesto y porque no saben ver te dicen, tú me has traído aquí para que me muera? Tú me has traído aquí, tú me has hecho esto para que yo, ¿sí? O a veces cuando le reñimos a los hijos, ¿sí? Ellos se creen que es por su mal, cuando es por su bien, pero a los que nos ven mal es a nosotros, ¿sí? ¿Es así o no? Y como Dios es un buen padre, ahora hay que conocerlo. Y eso es lo que me dio a mí el Espíritu Santo. Así que dije, bien, Alicia, o te pones las pilas, o de aquí no sales y vas de mal en peor, o cambias los pensamientos y de aquí en victoria. De aquí a la sanidad, de aquí a triunfar, de aquí a vencer, de aquí a estar alegre, feliz, contenta. Aleluya. Romanos 4:7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cubiertas. Bienaventurados aquellos. O sea, toda persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tú eres bienaventurado. Tú no puedes estar esperando males, tú tienes que estar esperando solo bienes. Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia te alcanzarán todos los días. Pero cuando tú tengas pensamientos buenos, cuando tú tengas pensamientos de vida y no de muerte y no de fracaso y no de miedos, de temores. Hemos oído muchas veces de personas que murió su padre de corazón, su madre de corazón, su tío, una abuela de corazón y aun siendo creyentes siguen teniendo esos mismos miedos y no saben que esos mismos miedos es lo que precisamente no quieren tener eso, pero por el miedo que tienen a eso precisamente les va a venir eso. Es lo que le pasó a Job. Job dijo, lo que yo temía es lo que me ha venido. Y es por eso que cuando si ha habido alguien en tu familia por 3, 4 generaciones que se murieron del corazón, que murieron de cáncer, que murieron, tienes que saber que ahora tú has sido rota toda maldición. Ahora tienes que saber que toda maldición ancestral queda anulada y ha sido rota. Dice, porque bienaventurados, prosperados, dichosos son los que sus pecados han sido cubiertos con la sangre de Jesucristo, con la vida misma de Cristo, con la justicia de Cristo Jesús. Bienaventurados es prosperados, dichosos, felices, ¿sí? O sea, nos habla de una vida maravillosa. Segunda de Pedro 1:3 dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, para ser misericordiosos, para ser buenos, para honrar a Dios, para seguir los caminos de Dios, todo nos ha sido dado. Busqué la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida, busqué la palabra vida. Vida viene del griego zoe, que se refiere a la vida espiritual para vivir en un nuevo nivel espiritual. Zoe se refiere a la vida espiritual para vivir en un nuevo nivel
espiritual, esto es en un nivel de fe, esto es en un nivel de vivir por lo que crees, por lo que dice Dios y por la palabra de Dios. Es lo que llaman la cuarta dimensión. Porque tenemos que entender que el cuerpo sigue a la mente, no la mente sigue al cuerpo. Tenemos que entender que dice Dios en la palabra en Isaías que el corazón lo compara con una fábrica. Primero hace el proyecto, ¿sí? Y luego viene la obra, viene la acción. Primero es el proyecto y luego es la acción. Es decir, primero es el pensamiento y luego son las palabras. Escúchame, porque eso es el corazón, es como una fábrica, ¿sí? Que proyecta, imagina, fragua, crea y con los pensamientos y luego viene la acción de las palabras. Por eso es importante saber que la mente no sigue al cuerpo, es el cuerpo el que sigue a la mente. Es el cuerpo el que sufre y paga por los pensamientos que tenemos de nosotros dentro. Los médicos todos sabemos, como hoy ya dicen los psicólogos, como la repercusión que tienen los pensamientos en el cuerpo de la persona, ¿sí? Pensamientos de odio, de falta de rencor, pensamientos malos hacen que los tendones del cuerpo, que los músculos se contraigan, ¿verdad? Y la falta de perdón es por eso que esa cuerda, tenemos que soltarnos de esa cuerda y perdonar de todo corazón, amén. No queremos estar atados a esos porque sabemos que esos pensamientos van a tener repercusión en nuestro cuerpo, ¿sí? Van a tenerlo, porque primero es el proyecto y después son las palabras. Es importante pues Proverbios 14:22. ¿No yerran los que piensan el mal? Yerran significa los que imaginan, los que proyectan, los que diseñan, que habla de pensamientos, son pensamientos, son, por ejemplo, la sociedad, el mundo, nos proyecta de mayores, cuando seamos mayores, vamos, o artrosis, o Alzheimer, dolor de rodillas, tú no sabes con la cantidad de personas y que no son mayores, que están con 60 años o así, y con unos dolores de rodillas, con unos dolores, pero eso es lo que está proyectando el mundo. El mundo se lo cree, pero Dios espera que nosotros vivamos en el nivel de fe, que nosotros imaginemos y nos veamos que aunque tengamos 60, 70, 80, 90, 100 años, nos veamos con las mismas fuerzas que cuando teníamos 40 años. Eso es lo que proyecta el mundo. Proyecta que para la vejez, ¿sí? ¿Cuántos saben de esto? Falta de memoria, un montón de problemas en la sangre, algo tienes que tener, como le dijeron a una hermana nuestra, cuando fue al médico a revisarse, y le dijeron, tú algo tienes que tener porque ya tienes 50 años o cerca de ellos. Y la doctora empeñada en que algo tenía que tener la hermana, y la hermana le dijo, no, yo ¿por qué tengo que tener nada? Pero ves, eso es lo que nos arrojan y proyectan a nosotros. Y Proverbios 14:22 nos dice, no yerran los que imaginan. ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo tú te ves de mayor? ¿Cómo tú te estás viendo ya de mayor? ¿Cómo te ves de mayor, amados? ¿Cómo nos vemos? ¿Sin fuerzas? ¿Sin visión? ¿Con pérdida de la vista? ¿Con pérdida de oído? ¿Con dolores en las articulaciones? ¿Cómo nos vemos? Porque eso que tú estás viendo ahora es tu proyecto para cuando seas mayor. ¿Me explico? Eso que tú ves ahora es el proyecto. Es lo que estás proyectando en tu presente para que lo tengas en el futuro. Es el proyecto. Los pensamientos son proyectos. Y primero es el proyecto y luego es la acción. Y eso es lo que pasa si tú te ves con los ojos como lo ve el mundo y no con los ojos de la palabra de Dios. Porque dice la palabra que en Josué 14:11-12 dice que Caleb tenía 85 años. Y Caleb con 85 años,
Aquí ahora una persona se jubila con 60 y algo y ya esa persona como que ya desahuciada ya prácticamente, ¿sí? No se le dan, vamos, ahora tú le dices, va, móntate un negocio, venga, ahora haz esto, tú puedes. Pero ¿dónde voy yo ya con 65 años, con 70 años? Ya, ¿qué me queda ya? Pero vamos a ver a Caleb con 85 años. Dice que le dijo a Josué, mira, estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? O sea, cuando tenía 40 años, tal es ahora mi fuerza para la guerra, dice, para salir y para entrar. ¿Qué está diciendo? Mira, le estaba pidiendo, dice, dame el monte de arriba. Mira, ese monte estaba lleno de gigantes. Ese monte estaba con ciudades fortificadas. Y él con 85 años, él iba a pelear contra gigantes, él iba a luchar porque él quería ese monte. Así que, amado, tú y yo vamos a tener que pelear con la razón. ¿Sí? Cuando por tu sanidad la razón te dirá no puede ser, el médico te dirá no puede ser, tus mismos familiares te dirán no puede ser, pero tú tienes que saber que lo que a ti te tiene que importar es lo que piensa Dios. Y lo que, como hizo este hombre que hemos compartido, dice, a mí no me importaba lo que pensaban los médicos, no me importaba, es más, yo tenía una meta y yo sé que con Dios yo lo podía. Aleluya. Así que es importante porque vamos a tener que luchar, pero es contra la mente carnal. Es contra la mente carnal. ¿Sabes que dice que Proverbios 14, 22, que los que piensan mal, o sea, contrario a lo justo y lo que es bueno, o sea, no tienen la visión ahora de que Jesús dice, en mis llagas has sido sanado. Todo lo puedes en mí, yo soy tu fuerza, todo lo puedes en mí. Tú eres un conquistador, tú eres un vencedor, tú eres un campeón. Gedeón, varón valiente y esforzado. Es importante porque dice Proverbios 14, 22 que misericordia y verdad alcanzarán los que piensan lo bueno. O sea, ¿qué es lo que tú vas a alcanzar cuando tú tengas pensamientos buenos? Cuando tú tienes miedo de que alguien en tu casa no llega a la hora que debiera llegar como es de costumbre. ¿Qué tal? Si ese miedo lo cambiamos y lanzamos las jabalinas de la palabra de Dios y decimos, gracias Padre, que mi esposo, mi esposa o mis hijos o quien quiera que sea, están rodeados de tus ángeles y están guardados y protegidos por Él. ¿Qué tal si cambiamos el miedo por la confianza en Dios? ¿Qué es confiar en Dios? Es en la palabra, porque decimos confiar en Dios. Pero, ¿y la palabra? Porque Dios es la palabra. La palabra es nuestra cobija. La palabra es nuestra, como dice el Salmo 91, bienaventurado el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar el abrigo del Altísimo significa ponernos el abrigo de su palabra para cubrirnos de todo mal. Que tengamos proyectos de bien en nuestra mente y no de mal. Ciertamente dice que misericordia y verdad lograrán y alcanzarán. Es decir, que si estás enfermo y crees por sanidad, alcanzarás la sanidad. ¿Por qué? Porque estás pensando en eso, estás pensando en lo bueno, no solo para ti, sino para otra persona. Estás pensando en un buen trabajo, eso alcanzarás tú. Pero no, mira, tú sabes que ahora estáis sentados ahí, ¿sí? Tú sabes que puedes estar sentado ahí, pero con tu mente puedes estar en África. Puedes estar en la cocina, hermana, guisando, comiendo, ¿sí? O sea, que no estás realmente aquí. Con tu mente te has trasladado a otro lugar, ¿sí? Con tu mente te has trasladado a otro lugar, pero te estás perdiendo el presente. Te estás perdiendo el presente, el estar aquí, el disfrutar aquí. ¿Tú sabes que siempre vivimos el presente? ¿Tú sabes que en el presente de hoy estoy recogiendo la cosecha? La cosecha que yo ya proyecté con mis pensamientos. En el presente recojo la cosecha del pasado. Y es en este presente que estoy proyectando mi futuro. Porque lo que llamamos futuro y que es dentro de 5 minutos, ese futuro va a ser presente. Porque vivimos siempre en el presente y es ahí donde tiene lugar, donde podemos proyectar nuestro futuro.
que ese futuro será el presente. Porque si ahora, la hora que sea, es presente, dentro de un minuto lo llamaremos pasado, pero en el minuto que entramos es nuestro presente. ¿Cuántos entienden lo que dice el Señor? Es nuestro presente. Así que, amados, lo que Dios quiere es esto, que pongamos a trabajar los ojos de la mente, ¿sí? Que visualicemos lo mejor. Y a los que nos están viendo por cámara también, te decimos lo mismo, ponte a ver las cosas buenas, tus ojos mentales solo vean a Dios, el poder de Dios, el amor de Dios y toda la provisión que tenemos en Cristo Jesús. Haz conmigo esta oración si no has recibido a Cristo en tu corazón y di conmigo: querido Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por tu sangre preciosa que fue derramada por amor a mí. Abro mi corazón a ti y a todo el bien que tú me has preparado. Gracias, Jesús. Y yo sé que la fuente de todo mi bien eres tú, Señor. Amén. Te alabo y te bendigo. Gracias.